Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestras rarezas plásticas, y esta vez nos vamos a una marca importantísima desde el punto de vista modelístico, Airfix, y como no, con un no menos importante avión desde el punto de vista de la historia de la aviación comercial, el Hawker Siddeley Trident 1C, en la referencia de catálogo de Airfix 03174-9 del año 1976. Bueno, ya sabéis que en estos vídeos, antes de hacer el unboxing de la maqueta, hacemos un repaso histórico del avión, y es con eso con lo que vamos a empezar ahora mismo. Y es que el Hawker Siddeley Trident fue un avión fundamental desde el punto de vista de la historia de la aviación. Fue un avión muy innovador, y por eso he querido traeros aquí esta primera foto de una cabina de un HS-121 Hawker Siddeley 121 Trident. Lo más importante, o por lo que es más reconocido dentro de la historia de la aviación este aparato, es porque fue el primer avión que tenía un sistema automático de aterrizaje y el primer avión en utilizarlo, por supuesto, en realizar un aterrizaje instrumental con visibilidad cero en el año 1965. Este avión de corto y medio alcance, presentado en 1960, no fue operativo hasta 1964 y tuvo un desarrollo bastante costoso, como veremos más adelante, pero mereció la pena. Fue un avión que fue el primer avión equipado con el primer ILS, Instrument Landing System, como hemos dicho, pero también tenía un nada menos desdeñable, una pantalla de mapeo central, que es esta pantalla que veis aquí, o mejor, en esta misma foto yo creo que se verá un poquito mejor, esta pantalla que tenéis aquí. Esto era un sistema electromecánico que llevaba como unos rollitos con un mapa de papel que iba pasando a la velocidad que le marcaban los sistemas que tenía el avión, ¿no? Según la velocidad a la que iba el avión, y según los datos que le daba un sistema de navegación Doppler que incorporaba este aparato, el mapa se iba moviendo más o menos rápido, y iba añadiendo una serie de flechitas y de indicaciones sobre el mapa, ¿no? Esto y el ILS fueron dos sistemas que hoy en día nos pueden parecer incluso normales, o algo incluso arcaicos en el caso del mapeo, pero en su día, en los años 60, era uno de los aviones más técnicos, más tecnológicos que había alzado el vuelo. Pero no solo fue por esto, sino porque también fue el primer avión que incluía dos características que luego también serían algo más o menos normal. Un avión comercial diseñado con una ala, con una cola en T, y otra innovación técnica ya la estáis viendo aquí. El Caravelle, el Southwest Aviation Caravelle, había incorporado los motores de los aviones a un lado del fuselaje, ¿no? Siendo un gran avance de la empresa francesa. Sin embargo, en la época los motores no eran muy potentes y eran necesarios a veces incorporar más de dos motores. Se les ocurrió a de Havilland y a Hawker Siddeley incorporar el tercer motor en la parte superior del fuselaje, justo añadido al final del empenaje, ¿no? Esta disposición en tres motores le valió su nombre Trident, y por supuesto le valió ser el primer avión con esta configuración, aunque un competidor muy directo, y un competidor que ya, si veis la configuración de motores de este avión, os la estaréis imaginando, el Boeing 727, despegó unos meses antes que este aparato. Luego hablaremos un poco de la carrera comercial que sufrieron estos dos aviones, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra de sus características, no se ve muy bien, pero es un elevado barrido de sus alas en flecha. Sus alas en flecha estaban muy hacia atrás. Esto le procuraba alcanzar una gran velocidad, y fue un avión récord de velocidad en su época. Fue el avión comercial más rápido de su época, alcanzando los 980 kilómetros hora. También tenía otra innovación. Llevaba sistemas hidráulicos triplicados, aumentando la seguridad en el avión de una forma muy, muy importante. O sea, fijaos hasta qué punto estaba avanzado este avión. Un avión que nacía en una época en la que los aviones comerciales eran, pues, el 707, el Boeing 707, el avión Southwest Caravelle y los aviones de Havilland Comet. Era un avión muy, muy, muy avanzado, con una aviónica nada desdeñable. Una aviónica que era tan importante
que obligó a desplazar la ubicación de su tren de aterrizaje para poder alojarla toda. O sea, estamos hablando de que no era cualquier cosa. Bueno, el desarrollo de este avión, desde luego, fue muy dilatado por dos circunstancias. En primer lugar, porque estamos en una época de crisis en las industrias aeronáuticas inglesas y esto intentó solucionarse desde el gobierno obligando a varias empresas a unirse, ¿no? En la llamada AIRCO. Esta empresa, entre otras cosas, estaba formada por de Havilland, que fue en la que empezó diseñando el Trident, a Haunting y a Firey. Pero esta unión fue muy infructuosa porque desde un primer momento no se entendieron bien los diferentes socios y componentes de la unión, que acabó separándose poco tiempo después. Mientras que Haunting y Firey acabarían formando con el tiempo y por otra obligación del gobierno británico a reagruparse la British Aircraft Corporation, la BAC, que luego crearía otro avión comercial importantísimo como es el BAC-111 o 111. Por otro lado, de Havilland, que es la que empezó con el diseño de este avión, se incorporó en Hawker Siddeley. Por eso el proyecto DH-121, que fue el primer nombre que recibió este proyecto, acabó siendo el HS, Hawker Siddeley 121, un tiempo después. Bueno, ¿de dónde parte este avión de corto y medio alcance presentado en 1960 y operativo en 1964? Pues ni más ni menos que de una demanda de British European Airways, la compañía que estáis viendo aquí mismo, BEA, para sustituir a sus turbohélices Vickers Visconti y Vickers Vanguard, que ya se hace en 1956. Fijaos el desarrollo tan dilatado que tiene el avión. El diseño original, como hemos dicho, era el DH-121, pero sufre enormes retrasos no solo por esto, sino porque el diseño original DH-121 sufre cambios de diseño por culpa de que las preferencias de British European Airways, la que pidió el avión, cambiaron también a mitad de diseño, ¿no? Y de un avión de unas 111 plazas, 140 plazas en clase única y unos 3.300 kilómetros de alcance, pues acaba en ser un avión menor, de unas 80 pasajeros, 101 pasajeros en clase única y unos 2.300 kilómetros de alcance, que es el diseño que estáis viendo ahora mismo aquí, el diseño definitivo HS-121 Trident, la versión 1C del avión, ¿no? El primero que salió. Estos retrasos en el diseño pues hicieron que su máximo competidor, el Boeing 727, se adelantase por meses al primer vuelo de este avión. Era un aparato precioso, con esos tres motores y con esa forma de la cabina. A mí, desde luego, me encanta. Y el barrido exagerado que tienen las alas. Ya os he dicho que era un avión muy rápido. Ese barrido exagerado que tiene de las alas, que estáis viendo aquí, le hacía también, unido al poco empuje que tenían, el insuficiente empuje que tenían sus motores Rolls-Royce Spey, por cierto, dos motores muy económicos y la verdad que en cazas funcionaron muy bien. Os tenéis que acordar de los vídeos que tenemos aquí mismo sobre el F4 FG1 que tenemos hecho en el canal de Fujimi, que hablamos también un poco de ese mismo motor del Spey en los aviones F4 Phantom, ¿no? Era un buen motor, pero para un avión de estas características y con este peso se quedaba algo corto. Fijaos en las alas del avión, ligeramente inclinadas hacia arriba y con esa flecha tan acusada. Estas características, unido, como decíamos, al poco empuje del motor, hacía que el avión necesitase mucha carrera de despegue. Y algunos pilotos decían que el HS-121, el Trident, solo despegaba gracias a la curvatura que tenía la Tierra, ¿no? Porque necesitaba tanto recorrido que al final parece que despegaba más porque tenía que despegarlo, porque ya por la forma de la curvatura que tenía la Tierra, más que porque pudiera elevarse, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenéis también, pues lo que os decía, la forma tan preciosa que tiene la cabina. Se fabricaron 117 ejemplares, muchos de ellos
acabaron en British European Airways. Aquí vemos con una de sus características decoraciones del final de su empleo y bueno, en una de sus versiones de la que luego hablaremos, ¿no? Una versión en la que los tres motores tienen un cuarto motor que está alojado aquí mismo. Un cuarto motor que solo servía para despegar y aterrizar, un motor mucho menos potente que los otros tres que llevaba el aparato original. Aquí tenemos un ejemplar de Air Ceylan. Hubieron varias marcas que compraron aviones excedentes y los estuvieron operando como Air Ceylan. Este es la disposición 3-3, 3 asientos y 3 asientos. Bueno, vamos a hablar de las versiones, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a hablar un poco de las diferentes versiones. La versión, digamos, original fue esta que estáis viendo aquí, la 1C, que es la que tenemos nosotros. Se trata de un avión con 75-80 pasajeros en configuración normal y 100 pasajeros en clase única, con unos 2.300 kilómetros de alcance, ¿no? A esta versión que estáis viendo aquí le sigue una versión en la que ya tenía algo más, ya se demandaban más pasaje, ¿no? Fue la versión 1E, que es la que da pie a esta configuración de tres asientos, un estrecho pasillo y otros 3 asientos. Esta versión no tuvo mucho éxito. Solo se fabricaron 15 aviones. Se acercaba bastante a lo que quería hacer de Havilland, que era un avión con 140 pasajeros en clase única, pero claro, de Havilland quería hacer un fuselaje un poquito más largo, no embutirlos ahí como estáis viendo aquí, ¿no? Y bien, la versión 2E, al final alargaron el fuselaje, le pusieron nuevos motores más potentes, lo dotaron de nuevos slats y esta es una versión también muy afortunada, con 50 aviones construidos y tenía un alcance de 3.200 kilómetros más o menos. Fijaos cómo British y European Airways metió la pata y de Havilland también lo hizo al escucharla, pensando que los aviones necesarios en un futuro iban a ser más pequeños. Se equivocó de plano. Se iban a crear producto específico más pequeño, de aviones más pequeños, que sería pues el DC-9, el BAC-111, de 2 motores generalmente, y luego un avión medio con algo más de pasajeros de 3 motores. Esto fue un gran error de Hawker Siddeley, que se vio obligada a modificar radicalmente sus diseños originales para crear el 2E. De hecho, por eso cambió de 1 a 2, porque los cambios de diseño fueron tan enormes que supuso que era un avión nuevo, digamos, el 2E, con el fuselaje alargado y con los nuevos slats. Luego, incluso llegó a haber una versión con más pasajeros, la 3E, con también cambios muy radicales y con los 4 motores, ¿no? Un motor que veis aquí en cola. Tenemos los 3 motores SPEI, el otro no se vería porque está al otro lado del fuselaje, y aquí un motor Rolls-Royce RB, pues creo que es 112, más pequeño, que asistía al despegue y al aterrizaje del avión. Bueno, esto ya encarecía bastante el producto, pero pese a eso se fabricaron 26 aviones de la versión 3E. Además, esta versión tiene una polémica bastante importante detrás, ¿no? Y es que la verdad es que BEA, la British European Airways, decidió modernizar su flota, dando de baja y vendiendo sus Trident en servicio y comprando aviones 727 y 737 de Boeing en un momento determinado. Esto fue vetado por el gobierno británico, que le obligó a comprar una versión mejorada, el 3E, del Trident. Bueno, ya sabéis el proteccionismo un poco de los estados para su industria aeronáutica, aunque British European Airways eligió el 737 y el 727. Finalmente, cuando desaparezca esta empresa, British European Airways acaba siendo absorbida por British Airways y British Airways acaba asumiendo
la compra de aviones Boeing 737 en este caso. O sea que al final se da la vuelta para llegar al mismo sitio, ¿no? Pero bueno, es curioso ver cómo desde un primer momento de Havilland apostaba por un diseño de avión, British European dice que ese diseño de avión no le interesa, que más pequeño, y luego el desarrollo de este diseño pues va precisamente en ganar tamaño y en ganar músculo, ¿no? Aquí tenemos el Rolls-Royce Spey, ¿no? Un corte esquemático del Rolls-Royce Spey, un motor que desde luego dio muy buen resultado desde el punto de vista militar, pero muy mal resultado en el comercial. Aquí tenemos una foto de un avión del Cyprus Airways en la cadena de montaje de Hawker Siddeley. Fijaos aquí qué bien se nota el cambio que tiene el ala, ¿no? Hacia arriba, que tiene el diseño de las alas de este aparato. Aquí tenéis un ejemplar chino. Este avión fue adquirido por China. Sobre todo, bueno, en dos versiones. Yo creo que fue en la versión 1E, en la versión 1E y en la versión 3E, la de los 4 motores. La verdad es que llegó incluso a llevar a Mao Zedong. O sea que ahí es nada. Un ejemplar de las aerolíneas de Chipre. Uno de British European Airways con la decoración original. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que se vea bien. Ahí lo estáis viendo. Bueno, aquí tenemos pues algo que siempre me ha llamado también la atención del Trident, su tren de aterrizaje tan extraño. En primer lugar, esa disposición de 4 ruedas, pues digamos una al lado de la otra. Esto, por lo visto, pues fue problemático en cuanto al diseño. Se ve que el avión no frenaba muy bien, se sobrecalentaban los discos de freno en esta disposición. Ahí veis otra foto un poco de la disposición de las ruedas de los trenes de aterrizaje principales, los dos que están alojados en el fuselaje y en las alas. Hay otra más. Y aquí una foto que os traigo para que veáis lo curioso que es esto. El tren de aterrizaje desplazado 60 centímetros hacia la izquierda que tenía el tren de aterrizaje delantero, desplazado 60 centímetros hacia la izquierda que tenía este avión. Esto es porque tenía tanta aviónica el aparato que necesitaba espacio para alojarla y eso pues obligó a esta disposición tan extraña y particular del tren de aterrizaje que siempre me llamó la atención. De hecho, hubo una época en la que pensé en montar mi Hawker, bueno, mi Trident de Airfix con el tren de aterrizaje centrado porque no acababa yo de ver muy normal esto, de que lo llevase torcido, ¿no? Bueno, y aquí tenéis al Boeing 727-727, el prototipo, que despegó unos meses antes tan solo que el avión de la Hawker Siddeley, ¿no? Su máximo competidor, finalmente un éxito de ventas. Estamos hablando de que el Boeing 727 pues, se fabricó en 1.800 unidades prácticamente, contando aviones militares y aviones comerciales, y el Trident se fabricó en 117 unidades. Desde luego arrasó en el mercado el Boeing 727. Una de las razones por las que el 727 arrasó fue porque despegó primero y porque era un producto americano que, bueno, se iba a mover bien en el mercado estadounidense. De Havilland ya vio el peligro de que el 727 le quitase mercado y intentó negociar con Boeing que no desarrollase este avión a cambio de una fabricación conjunta en Estados Unidos del Hawker Siddeley Trident, bueno, del de Havilland Trident, ¿no? Esto no lo consiguió y una de las cosas que hizo fue perder a un cliente fundamental que era American Airlines en detrimento del Boeing 727. Pero bueno, el tema es que el Boeing 727, que aquí vemos en esta espectacular y preciosa foto de propaganda de Iberia, que yo creo que es precioso, tanto esta versión, la versión 256, creo recordar que teníamos nosotros aquí en España, pero bueno, la versión 200 del avión yo creo que es la perfecta, porque si lo veis, el fuselaje del prototipo es mucho más corto. Boeing también interpretó, al igual que British European Airways, que el fuselaje de estos aviones debía de ser algo más pequeño. Y esto penalizó las ventas del Boeing 727 durante una época hasta que un cliente, el cliente español, Iberia,
le hizo una propuesta por una compra bastante seria de ejemplares de una versión alargada del Boeing 727. Esto hizo que el 727 fuese un auténtico éxito de ventas y finalmente superase con creces al Trident en el mercado. La versión 200 fue lo que se necesitaba en el momento en el que se necesitaba, y para modificar el 727 solo hubo que alargar un poco el fuselaje. No fue necesario hacer ninguna cosa más al diseño. Cosa que al Trident sí le costó mucho ese diseño, modificarlo para conseguir llevar más lejos y más gente, ¿no? Así que el culpable de que nuestro Trident acabase mordiendo el polvo pues fue una idea de los ejecutivos de Iberia y de los ejecutivos de Boeing, que finalmente con un cliente tan poderoso como Iberia, que quería muchísimos aviones de este tipo, se atrevió a desarrollar esta versión, que fue un éxito total y la versión más vendida del Boeing 727. Bueno, y con esto nos despedimos. Podemos decir que, bueno, el Trident también tuvo otra muerte, y fue que el gobierno británico, que tanto había hecho por él, no decidió que no se crease una versión militar del Trident de patrulla marítima en favor del de Havilland, bueno, del Nimrod, de la versión del de Havilland Comet de patrulla marítima. Bueno, y con esto nos despedimos. Finalizamos con nuestra breve historia del Trident 1C. Espero que os haya servido, que os haya revelado algún que otro secretillo que no supierais de este magnífico avión. Recalco sobre todo la parte del principio del vídeo. Era un avión muy innovador para su época. Tan innovador que empieza el diseño de esta configuración de motores en el Trident y luego Boeing se sube al carro. Es un poco injusto que Boeing llegase a ganar, pero es que desde luego el 727 era un muy buen diseño, como demostró, alargando su fuselaje prácticamente sin alterarlo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver estos vídeos y por aguantar el peñazo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, el desempaquetado de nuestro Trident Day Fix. Muchas gracias, hasta luego.